Entonces, mis amados hermanos en Cristo, es un gozo para mí de poder traer nuevamente la meditación y continuar con este estudio que hemos empezado hace 2 semanas atrás cuando traje la meditación de la palabra. El título de la meditación de la palabra es La esperanza del llamado de Dios, parte 2, así que quisiera de que vayamos al libro de los Efesios y vamos a leer nuestro texto que estamos utilizando para estudiar este tópico. Así que en el libro de Efesios, en el capítulo 1, empezando el versículo 15 nuevamente, y vamos a leer desde el 15 hasta el 20. Entonces dice la palabra del Señor: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es, aquí es el número 1 que estamos estudiando ahora, cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Punto número 2, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia. Eso todavía no lo hemos estudiado, lo vamos a estudiar después. En estos versículos que Él ora para que la iglesia, a los efesios, puedan entender esto. Y esto es por la cual, esto lo estoy repitiendo lo que dije en el primer mensaje, esta es la razón por la cual Pablo pide al Padre de nuestro Señor Jesucristo de que les dé a la iglesia de Éfeso, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿En el conocimiento de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Para que ellos puedan entender el llamado que ellos tienen, la esperanza del llamado, la gloria de las riquezas en la herencia en Cristo Jesús y la supereminente grandeza de su poder. 3 puntos muy importantes, mis hermanos, de las cuales Pablo nos enfatiza. Y yo pienso de que esta oración, y yo estoy seguro de eso porque es la misma oración que en sus cartas, en una forma u otra, les comunica a las otras iglesias. Y por lo tanto, mis hermanos, esta es la oración de nosotros, aquí, desde Australia, para cada uno de ustedes. ¿Okay? Exactamente igual. Porque si esta es la oración de Pablo para los efesios, esta es una oración de nosotros para ustedes, que están allá en Bogotá, en Colombia, a todos aquellos que también nos escuchan por medio de estos medios de comunicación. Entonces, terminando el versículo 19, donde dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo Jesús, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. O sea, mis hermanos, la importancia de la oración de Pablo, la importancia de que cada uno de ellos pueda recibir este espíritu de sabiduría, de revelación, o el conocimiento espiritual que Pablo está orando. Y de la misma forma, cada uno de nosotros, mis hermanos. El centro del Evangelio se encuentra en estas 3 áreas que Pablo está hablando acá. Y es por ello que él le da tanta importancia. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y esto es lo que yo he sentido en el Señor, de poder comunicar. Esta es una serie de estudios que yo estoy trayendo aquí también en Australia, en inglés. Ya tenemos como 6 vídeos de este tópico. Y bueno, y como con ustedes, este es el segundo vídeo. Entonces vamos a seguir meditando en esta palabra para que todos podamos llegar a este entendimiento
y realmente podamos vivir la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que habíamos estudiado? ¿Qué es lo que ya hemos entendido de este tópico? Es de que hemos sabido de que la esperanza del llamado de nuestro Dios que tiene para cada uno de nosotros es que la consecuencia de ese llamado es de que nosotros somos hechos hijos, somos hijos de Dios. Eso es lo que vimos la semana pasada, la semana antepasada o la prédica pasada. Así que si usted quiere escuchar más de lo que hablamos en la primera prédica, está ahí el vídeo en YouTube. Este vídeo también lo voy a poner mañana en el mismo YouTube para que usted pueda continuar escuchando esta serie de estudios. Entonces, hemos visto, mis hermanos, de que ahora la esperanza que tenemos en el reino de Dios, ahora que es que somos hechos hijos. Eso es lo primero. Y el otro punto que vimos la semana pasada, o el estudio pasado, es de que como hijos de Dios ahora necesitamos conocer a nuestro Padre. Y empezamos a estudiar esta parte, de así como hijos necesitamos conocer a nuestro Padre. En esta oportunidad, mis hermanos, quiero hacer, ¿cómo podría decir? Algo que he tenido que haber comunicado la semana pasada antes de entrar al punto de que como hijos necesitamos conocer a nuestro Padre, el cual lo hemos estudiado, y todavía falta un poco más de continuar estudiando esto de cómo podemos conocer a nuestro Padre, es de que necesitamos enfatizar en esta área de que hemos recibido por gracia de Dios, hemos sido hechos hijos. Quiero expanderme un poquito más profundo del significado de que somos ahora hijos. Y eso es lo que quiero meditar en esta oportunidad. Así que, mis hermanos, ya leímos en Efesios el capítulo 1, versículos 15 al 20. Entonces, vamos ahora a profundizarnos un poquito más de que del verdadero significado, o mejor dicho, o de la importancia, o de la trascendencia que tiene de ser nosotros, ser hecho hijos. Y yo pienso, mis hermanos, y estoy meditando yo en esto, he estado meditando en esto, es de que muchos cristianos, ¿ok? Escúchenme claro, muchos hermanos en Cristo alrededor del mundo, no estoy hablando específicamente de la nueva vida en Cristo, pero nosotros, como tal vez todo el cuerpo de Cristo en el mundo, todos hablamos acerca de esto que somos hijos de Dios. Pero pienso yo de que lo decimos en una forma muy superficial y no hemos llegado a entender el verdadero significado y la profundidad y la significancia de esto que somos ahora hijos de Dios. Y porque lo decimos muy seguido, tal vez no le hemos dado la importancia y el peso que debería ser para poder entender el plan de Dios. Porque el plan de Dios es esto, de que por medio de Jesucristo, ¿okay? Que por medio de Jesucristo Dios obtiene para sí mismo más hijos, o sea, la iglesia de Cristo. Entonces, cuando llegamos al entendimiento del significado de que somos hijos de Dios, entonces, y le damos la correcta importancia y el entendimiento, entonces podemos manifestar como hijos de Dios lo que realmente es ser un hijo de Dios y poder caminar en este mundo, en este planeta, el día de hoy, así como nuestro Señor Jesucristo caminó cuando Él estuvo en la tierra. Entonces, yo pienso, mis hermanos, de que necesitamos prestar atención y de que no lo tomamos en una forma liviana y decir, bueno, sí somos hijos de Dios.
y pienso yo de que no le damos el peso y el significado apropiado. Entonces, ¿qué es lo que hemos recibido? ¿Qué es lo que hemos recibido? Y esto, por favor, entiéndalo, porque esto lo hemos hablado una y otra vez, ¿ok? Y yo creo que necesitamos continuar enseñando y, ¿cómo se llama? Y perseverando en esto, ¿ok? De que como hijos de Dios, ¿ok? Hemos recibido una nueva identidad. En otras palabras, no somos las mismas personas, que cuando estábamos sin Cristo. Por favor, esto pónganselo en su mente, renueven su mente con esta verdad de la palabra de Dios. Y esto es el significado de ser una nueva creación, de ser hijos de Dios. No somos los mismos cuando estábamos sin Cristo. Una vez que hemos llegado a Cristo, hemos recibido una identidad nueva. Y ahora nosotros caminamos en base a esa nueva identidad, quienes somos nosotros. En otras palabras, cuando llegamos a Cristo, no somos, ahora que estamos en la iglesia, ahora que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, no empezamos ahora a caminar mejor, empezamos a orar a Dios para que nos ayude a caminar ahora que pertenecemos a una iglesia o somos cristianos. O sea, estamos tratando de mejorar nuestras vidas por nuestros propios esfuerzos. Eso no es cristianismo. Cristianismo, cuando venimos a Cristo, lo que ocurre cuando llegamos a los pies de Cristo y rendimos nuestra vida a Él, es de que en ese momento ocurre el milagro de la cruz y de la resurrección. Ocurre el milagro de la muerte de Jesucristo y de la resurrección de Jesucristo en nosotros. O sea, de que cuando llegamos a Jesús, a Cristo, y rendimos nuestras vidas, somos crucificados, muertos y sepultados juntamente con Él. Y al mismo tiempo, en ese momento, somos resucitados juntamente con Él. Y cuando ahora hemos recibido por gracia esa nueva vida, esa nueva vida en Cristo, ahora empezamos a caminar en esta nueva vida. Empezamos a crecer en el conocimiento de que cómo podemos ahora vivir esta nueva vida. O sea, cristianismo no es que estamos tratando de mejorar nuestro comportamiento, tratando de eliminar algunas cosas malas que hacíamos o que estamos haciendo. Eso no es cristianismo. Cristianismo es empezar a vivir la vida nueva que Dios nos ha dado por medio de su Hijo. Entonces, cuando hablamos acerca de esta nueva identidad y que somos hechos hijos, esto no es que es un hijo que está tratando de mejorar su vida, no, hemos nacido de nuevo, eso es. ¿Me entiende? O sea, cristianismo es un nuevo nacimiento, es un nuevo comienzo. Entonces, cuando leemos la palabra de Dios, leemos muchos nombres y muchos términos o palabras que a veces no sabemos cómo interpretarlo y qué es lo que la palabra o qué es lo que la Biblia nos dice referente a tales palabras. He hecho una lista de todas las palabras que nosotros ahora como hijos de Dios somos por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Porque ahora somos hijos, ¿ok? Hemos nacido de nuevo, ¿ok? Voy a leer una lista de que todos estos nombres tienen el mismo significado. Y quiere decir lo mismo. Aunque obviamente el significado de estas palabras
son diferentes entre ellos, pero el resultado es el mismo. Cuando la Biblia del Señor, cuando la palabra de Dios dice de que hemos sido hechos, ¿okay? Hemos sido hechos hijos. También la palabra nos habla que hemos sido creados. También nos habla que hemos sido transformados. Cuando usted lea la palabra de Dios, cuando usted lea estas palabras en la Biblia, usted va a estar leyendo el mismo significado. Porque el ser hechos hijos de Dios es lo mismo que ser creados como hijos de Dios. Y transformados, nuestra vida es transformada cuando llegamos a Cristo. Nuestra vida no es mejorada, sino es transformada. También la palabra nos habla que hemos sido adoptados. Esto también significa lo mismo. La palabra adoptados, transformados, creados, hechos, significa lo mismo. También la palabra del Señor nos habla que hemos sido regenerados. Es lo mismo. Hemos sido salvados. Es exactamente lo mismo. Y la palabra perfeccionados, ¿okay? Que es una palabra que muchos cristianos no quieren decir porque tienen temor a qué es lo que van a decir, creyendo que somos perfectos. Pero la palabra perfeccionados es igual, es paralelo a todas estas palabras que estoy pronunciando. Y eso es la palabra. Si usted lee, por ejemplo, el capítulo 11 de Hebreos, a partir del versículo 19 hasta el final de ese capítulo, la última palabra de ese capítulo dice que hemos sido perfeccionados. Y usted va a entender el significado de la palabra perfeccionado. La palabra perfeccionados es, repito esto, que es paralelo con las palabras que somos salvos, que somos regenerados, hemos sido adoptados, hemos sido transformados, hemos sido creados, hemos sido hechos. O sea, la palabra perfeccionados es lo mismo, ¿ok? También nos habla la palabra que hemos sido resucitados, que significa lo mismo. Hemos sido santificados. ¿Ok? La palabra santificados, el significado de esa palabra es de que hemos sido apartados para Dios. Ese es el significado de la palabra. ¿Ok? Hemos sido apartados para el servicio de Dios. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Es de que Dios nos ha sacado del mundo o de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y esto nos ha santificado por medio de Jesucristo. Esto también significa que hemos sido perfeccionados en Cristo. Hemos sido salvos. La palabra también, redimidos, significa lo mismo. O sea, tiene el mismo resultado y son palabras paralelas a todas estas palabras que he dicho. La palabra vivificados también significa lo mismo. Cuando hablamos de una nueva creación, significa lo mismo. Nacidos de nuevo, también lo mismo. Que somos nuevas criaturas, también significa lo mismo. Que tenemos ahora, que estamos ahora en el nuevo hombre, significa lo mismo. Que tenemos una nueva vida, también lo mismo. Entonces, mis hermanos, el significado o el resultado de la obra de nuestro Señor Jesucristo es todo esto. Y cuando usted encuentre estas palabras en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo especialmente, usted va a tener un poco más de entendimiento ahora, porque cuando usted cuando usted lea de que hemos sido, por ejemplo, adoptados, ¿ok? Hemos sido adoptados. Esa adopción no es lo mismo del sentido de adopción que nosotros tenemos cuando por ejemplo, en lo natural, cuando se adopta a una persona dentro de una familia. Okay. Es diferente, porque la adopción ahora como hijos de Dios que somos
es por medio de la cruz, por medio de Jesucristo. Pero eso es lo que la palabra del Señor, eso es lo que Pablo nos dice de que hemos sido adoptados, y hemos sido regenerados, hemos sido transformados, hemos sido creados, hemos sido perfeccionados, hemos sido salvados. Todas esas palabras, mis hermanos, significan lo mismo. Todo eso es parte de lo que hemos recibido, de todas estas palabras que la palabra del Señor nos trata de hacer entender para que entendamos de que hemos sido hechos hijos de Dios. Esos hijos de Dios es una nueva creación. Entonces, cuando empezamos a leer la palabra de Dios de que esta es la esperanza a que el Señor nos ha llamado, ¿okay? Esta es la esperanza porque ¿qué mejor esperanza podemos tener? Y eso me pregunto yo, le pregunto a ustedes, mis hermanos, ¿qué mejor esperanza podemos tener cuando ahora, por medio de Jesucristo, hemos sido hechos hijos? Hemos sido creados, hemos sido recreados, hemos nacido de nuevo, hemos sido regenerados, hemos recibido un nuevo corazón, hemos recibido una nueva vida. ¿Qué mejor esperanza podemos tener ahora que somos hijos, que hemos recibido esa naturaleza divina de Dios? Entonces repito esto, mis hermanos, de que cristianismo no es de tratar de mejorar nuestra vida. No, hemos recibido una nueva vida porque la vida que teníamos ha muerto. Y por lo tanto, ahora, con todo lo que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo, tenemos más que suficiente para poder decir, Padre, gracias por esa gracia que tú has tenido sobre nosotros y hemos recibido todo esto. Lo que vamos a estudiar más adelante es acerca de la gloria de la herencia en los santos. Y esto es lo que es. Esto es lo que hemos recibido. Entonces, mis hermanos, no menospreciemos lo que ahora somos hechos hijos de Dios. ¿Ok? Y como hijos de Dios, somos nuevas criaturas. En Romanos capítulo 8, vayamos al libro de Romanos capítulo 8, versículo 29 en adelante. ¿Ok? Estos versículos lo hemos estudiado una y otra vez, ¿ok?, aquí en la Nueva Vida en Cristo. Y yo le digo, mis hermanos, de todo el tiempo que hemos enfatizado en esta área de nuestra identidad, yo trato, mis hermanos, de enfatizar lo más que puedo, porque cuando llegamos al pleno entendimiento de esta palabra de Dios y el significado y el centro del Evangelio, que es esto, la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, el resultado de su obra, cuando llegamos al pleno entendimiento, nuestra vida realmente es transformada. Nuestra vida que vivimos ahora es transformada. Entonces podemos ser testimonio para otros y decir, mira, esta es la obra que Dios ha hecho en mi vida. Y es cierto de que hay muchos hermanos que han escuchado esto, pero todavía están lidiando con ciertas áreas en su vida. Esto es parte del crecimiento, parte de este caminar que tenemos en nuestras vidas. Es por ello de que tenemos que seguir impartiendo, que tenemos que seguir enseñando, creciendo en el conocimiento de Cristo. Y esto es lo que hacemos por medio de este estudio. En el versículo 29, Romanos 8, 29, la palabra del Señor nos dice, porque a los que antes Él conoció, también los predestinó. Usted póngase ahí, mis hermanos, ¿ok? Póngase ahí en ese versículo, porque ese versículo está hablando de usted, está hablando de cada uno de nosotros y cada uno de los que están en los caminos de Dios en este momento.
Porque Él antes, dice que antes Él nos conoció y también nos predestinó. Aquí no es el momento para empezar a hablar acerca de la predestinación, pero Él sabía ya de antes de la creación del mundo, de que Él ya nos había predestinado para que seamos hijos de Dios. ¿Ok? Y repito esto, lo que he repetido en otros audios, en otros vídeos. Somos hijos de Dios, incluyendo nuestras hermanas. Nuestras hermanas también son hijos. ¿Ok? Son hijos. ¿Por qué? Porque tenemos todos, hombres y mujeres. En el reino de Dios tenemos una sola identidad y esa identidad es Cristo. Escuchen, nuestra identidad es Cristo. Es Cristo nuestra identidad. ¿Ok? Yo cuando he estado allá en Colombia, mis hermanos, he tratado este tema de nuestra identidad, que es Cristo. ¿Ok? No necesariamente nuestra identidad está en Cristo. Eso es cierto, eso está bien, pero nuestra identidad es Cristo. Entonces, allí en YouTube tenemos como 2 o 3 vídeos que lo he destinado para el estudio de este tópico, que nuestra identidad es Cristo. Ahora, si usted quiere profundizarse un poquito más en esto, vea estos vídeos que tenemos allá, que lo traje cuando estábamos en Bogotá. Entonces, aquí en el versículo 29 de Romanos 8, dice, también los predestinó para que fuésemos hechos. ¿Okay? Ahí está la palabra nuevamente, que fuésemos hechos, o sea, hemos sido creados. Y como dije anteriormente, que hemos sido adoptados, hemos sido regenerados. Todas estas palabras significan lo mismo. Pero aquí Pablo dice en este versículo que para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Otra palabra de que me he olvidado ponerlo aquí en esta lista. Y hay otros más que podemos poner también. Una que se me ha pasado, que está en Efesios 2:10, que somos la hechura de sus manos. Okay. Dice que somos la hechura de sus manos. La hechura de sus manos significa lo mismo, que hemos sido creados, que hemos sido hechos, que hemos sido transformados, que hemos sido regenerados. Todas esas palabras vienen a tener el mismo significado, porque el resultado de eso es que tenemos la identidad en Cristo y nuestra identidad es Él. Y es así como nosotros, hombres y mujeres, hermanos y hermanas, vivimos como nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor no exige más al hombre que a la mujer en lo que se refiere a nuestra identidad, en lo que se refiere a cómo debemos de vivir en esta vida. Y es por ello de que para ambos, hombres y mujeres, como Jesucristo es amor, como Dios es amor, nosotros somos amor. Y por lo tanto, caminamos los dos en la misma identidad. Entonces, el Señor no hace ahí acepción de personas. Eso no quiere decir de que Dios está eliminando, ¿cómo se llama? El género de mujer y hombre. No está eliminando. Estamos hablando de nuestra identidad. Ese ser que hemos recibido, quienes somos nosotros ahora, por la cual ahora vivimos en esta vida. Entonces en el versículo 30 nos dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos en esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y este versículo 32 es el que realmente, como muchos versículos hay, como acabamos de leer el versículo 29, este versículo 32 tiene mucho significado y por favor mediten en ello.
Mediten y piensen en ello, porque esto es lo que hizo nuestro Dios por nosotros. Y dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Okay? No escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Se dan cuenta el significado del amor de Dios, de la compasión y el amor que tiene por cada uno de su creación, cada uno de nosotros? Y esto es por todo el mundo. De que Él no escatimó ni a su propio Hijo. Y lo entregó, dice, por nosotros. Y dice, ¿y cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Todas las cosas para qué? Todas las cosas para que seamos como su Hijo, para que vivamos como Él. No está hablando aquí de que nos ha dado todas las cosas, nos ha dado casa, nos ha dado carro, nos ha dado todas esas cosas. Todo eso es parte, añadiduras que venimos al reino de Dios. Pero aquí se está refiriendo a nuestra identidad. Porque ese es el tema de este momento ahora, porque en el versículo 29 nos está hablando acerca de que somos ahora hijos de Dios y que hemos sido hechos a la imagen de su Hijo Jesús para que Él sea el hermano mayor entre muchos hermanos que somos nosotros. Entonces ahora en el versículo 32 nos dice, ¿cómo no nos dará ahora con Él, con Cristo, por medio de su Hijo, todas las cosas, por medio de su muerte y de su resurrección? Entonces hemos recibido por medio de Él todas las cosas que necesitamos. Entienden esto, entendamos que todas las cosas que necesitamos para caminar en esta vida así como nuestro Señor Jesucristo caminó. Y la verdad es que no tenemos excusa. No podemos decir, Señor Padre, pero tú no entiendes las cosas que he pasado, las cosas que me han ocurrido y todas las cosas. Mis hermanos, todos, cada uno de nosotros, en nuestra vida pasada que hemos tenido cuando estábamos sin Cristo, hemos tenido cosas horrendas que nos han ocurrido, que nos ha pasado. Que si nos ponemos a comparar cada uno de nosotros de las cosas que nos ha pasado, y de ahí, ¿qué podemos hacer? ¿Quién ha sufrido más o quién ha sufrido menos? ¿Qué podemos hacer? Pero lo lindo de todo esto, mis hermanos, es que en Cristo todo eso ha quedado enterrado. Todo eso, todo el pasado que hemos tenido, las cosas que han ocurrido en nuestras vidas, todo eso ha quedado sepultado juntamente con Él. Y ahora somos nuevas criaturas, hemos nacido de nuevo. Y es por ello de que por medio de Jesucristo ocurre todo eso. Hemos muerto al pasado y ahora hemos resucitado a una nueva vida. Y esto es lo que es ser cristiano o cristianismo, de que hemos muerto a lo viejo y ahora hemos resucitado a lo nuevo. Y esta es la vida que tenemos ahora en Cristo Jesús. Y esto es como nosotros debemos de vivir y esto es como debemos de pensar referente a nuestro caminar. No es que estamos tratando de mejorar nuestra vida. No es que estamos tratando de mejorar aquella persona quien yo era para que ahora como cristiano podamos vivir mejor. No, esa no es cristianismo. Cristianismo es morir a eso y empezar a vivir una nueva vida. Y es por ello que necesitamos conocer la palabra de Dios, creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Efesios, en el capítulo 2, vayamos ahí, en el capítulo 2 del libro de Efesios, miren cómo Pablo nos comunica este evangelio. Empecemos a leer del versículo 1 en adelante, del 1 al 10. Este es el versículo 10 que quería leer. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Ok? Está hablando esto, lo pasado.
de estos hermanos. Esto es quien ellos eran. No son los que están siendo ahora, pero sigamos leyendo. Versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al principio de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Él. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. ¿Okay? Ahí está la palabra. Nuevamente nos ha resucitado, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos, aquí está nuevamente, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, ¿cómo vamos a andar en estas buenas obras? Estas buenas obras es el resultado de la hechura de sus manos. No es al revés. Muchos hermanos tienen el concepto al revés, de que utilizan las obras para que digan de que somos la hechura de sus manos. No, es al revés, es lo contrario, es lo que dice Pablo acá, que el resultado de estas buenas obras es lo que Dios ha hecho en mi vida. O sea, es el fruto de esta nueva identidad, de esta nueva creación, quien soy yo ahora. Y no es al revés, que estamos utilizando las obras para que la gente diga que somos una nueva creación. No, es al revés. Las buenas obras es el resultado o el fruto de esta nueva creación. Y hay otros pasajes también, que hay el capítulo 4 del mismo libro, Efesios capítulo 4. Estos versículos lo hemos leído una y otra vez, pero es importante, mis hermanos, porque esta es la identidad que nosotros hemos recibido, la identidad que tenemos en Cristo. Y cuando llegamos a este entendimiento, vamos a entender cómo ahora podemos caminar esta vida que tenemos ahora. Cómo es que Pablo nos habla acerca de que llevemos a la práctica esta identidad ahora que somos hijos de Dios. ¿Okay? Porque hay muchos hermanos que tal vez no ven la conexión, que somos nueva creación, pero ¿qué tiene que ver esto con mi diario vivir? Porque todavía tengo problemas en ciertas cosas de mi vida. Entonces no le encontramos la conexión. Pero esto es lo que Pablo nos está hablando en este momento. Como por ejemplo los versículos que acabamos de leer. ¿Okay? Como Pablo menciona que estos hermanos, quienes eran ellos y las cosas en las que ellos estaban envueltas. Pero al final en el versículo 10 nos dice de que somos hechura suya. Entonces todas esas cosas que ellos eran ya no son el día de hoy. Pero aquí vamos a leer algo importante también. En el capítulo 24, empezando, leamos del versículo 17 para que entendamos un poquito mejor. Versículo 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles.
Es importante que aquí mencionemos esto, mis hermanos, porque Pablo está hablando a la iglesia aquí de los Efesios, que en su mayoría son gentiles, que también hay judíos, obviamente hay judíos. Tal vez un porcentaje más o menos grande de judíos, como también hay gentiles. Pero aquí Pablo está exhortando a la iglesia en Éfeso y les dice, y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo? De que hay hermanos que han entendido su identidad y están viviendo su vida así como en el pasaje, en el capítulo 2 que nos habla, en donde habla acerca de todas las cosas que ellos eran y cómo ellos vivían, pero ya no lo están haciendo ahora. Pero aquí en este versículo nos habla de que hay otros hermanos de que no están caminando en esta identidad, no están caminando en esta revelación de que ellos son ahora una hechura de las manos de Dios. Entonces, Pablo les dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Estos son los otros gentiles y hay algunos hermanos que están caminando lo mismo, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Pablo le dice, despojaos del viejo hombre. ¿Y cuál es ese viejo hombre? Ese viejo hombre no es aquel viejo que está a la vuelta de la esquina. No, ese viejo hombre, Pablo se refiere que es esa naturaleza corrupta que nosotros teníamos cuando estábamos sin Cristo. Hay hermanos, que están caminando en ese viejo hombre. Pero ese viejo hombre ya ha muerto. Estoy hablando de cristianos y aquí es la diferencia. Por ejemplo, cuando dice, me voy a adelantar, más abajo en el versículo 29, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. O sea, había hermanos que se estaban expresando con palabras corrompidas que salen de su boca. Entonces, a estos hermanos es que les dice, despojaos de ese viejo hombre. La verdad es de que estos hermanos ya han sido despojados de ese viejo hombre. Pablo no está hablando de despojaos del viejo hombre a personas que no son cristianos, porque nadie tiene el poder. Si no están en Cristo, no pueden nadie despojarse de esa vieja naturaleza, porque esa vieja naturaleza es esta ley del poder del pecado y de la muerte que empezó en el huerto del Edén. Esto es la naturaleza corrupta y nadie sin Cristo tiene el poder de despojarse de ese viejo hombre. Entonces les dice a estos hermanos que están hablando palabras corrompidas que salen de su boca, les dice, despojaos de ese viejo hombre, porque ese no eres tú. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, mis hermanos? Cuando nosotros ahora como hijos de Dios, que hemos recibido esta nueva identidad, hemos sido creados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, es así como nosotros debemos caminar. Pero si tenemos problemas en alguna área en nuestras vidas que no se puede, que estamos trastabillando y no podemos doblegarla, no podemos vencer, entonces dice Pablo, despojaos. O sea, tenemos que despojarnos porque ya Dios lo ha hecho. No es que nosotros queramos
por nuestro propio esfuerzo despojarnos. Ese hecho de ser despojados, Dios ya lo ha hecho por medio de Jesucristo. Entonces, lo que tenemos que hacer es esto, lo que dice en el versículo 23. Leamos nuevamente el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ese viejo hombre es quien nosotros éramos cuando estábamos sin Cristo. O sea, ahora ya no estamos en ese viejo hombre. Pero parece de que el problema todavía está ahí. ¿Por qué? Porque en el versículo siguiente dice, y renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es que tenemos que reconocer de que somos hijos de Dios, que hemos sido creados a la imagen de Cristo y que ahora mi vida es totalmente diferente. Si hay alguna de esas cosas que se están manifestando en mi vida el día de hoy, me despojo de ello porque ya hemos sido despojados en Cristo Jesús. Pero a pesar de que se está manifestando en este momento, ahora en mi vida, entonces, esa manifestación no es quien yo soy el día de hoy en Cristo. Esa manifestación de estas palabras deshonestas, de estas palabras corrompidas que está saliendo de mi boca, ese no es quien yo soy el día de hoy. Ahora tengo la identidad en Cristo Jesús. ¿Me entienden? Entonces, ahora, en Cristo Jesús, estas palabras corrompidas ya no salen de mi boca. Y si es otras cosas también. ¿Por qué? Porque ya hemos sido despojados del viejo hombre. Entonces, si hay alguna área en nuestra vida, mis hermanos, que estamos trastabillando, como dije yo, despojémonos de eso. Y la verdad es, mis hermanos, es de que sí tenemos el poder de hacerlo. ¿Ok? Tenemos el poder de hacerlo. ¿Por qué? Porque es que Cristo el que ya lo ha hecho. ¿Ok? La situación es de que Él ya lo hizo en nosotros y nosotros hemos recibido todo eso por medio de Cristo. Pero es una influencia que está en la potestad del aire que nos está oprimiendo en esa área de nuestras vidas y no nos permite vivir esta plenitud de Dios que tenemos ahora en Él. Es porque no hemos reconocido de que esta potestad que hay en el aire está siendo manifestada en nuestras vidas y pensamos de que todavía tenemos ese problema acá adentro. En realidad el problema no está en nosotros adentro, el problema está ahí afuera. El problema está ahí afuera y nos quiere llevar a hacer las cosas que nosotros hacíamos cuando estábamos sin Cristo. Reconozcamos esto, reconozcamos que la obra de Jesucristo es perfecta y completa. Y es por ello de que mencioné antes que hemos sido perfeccionados en Cristo. O sea, la obra que Él ha hecho es buena y es perfecta y suficiente para que nosotros podamos caminar así como Jesús. Entonces, cualquier manifestación ahora que no está de acuerdo a nuestra identidad, no está dentro de nosotros, sino está afuera de nosotros, el cual está siendo manifiesto y nos está oprimiendo y llevando a esa clase de vida que nosotros teníamos. Y es por ello de que muchas personas no pueden romper porque no reconocen que está ahí afuera. Piensan que todavía está adentro. Como por ejemplo puede ser ira, contiendas, celos, todos esos sentimientos, mis hermanos, ya no es parte de nuestra identidad como hijos de Dios. Nuestro Señor Jesucristo no tenía esos problemas. Nosotros tenemos, y es por ello que Jesús es nuestra identidad. Pero si hay esa situación en nuestras vidas, es porque están siendo manifestadas en la potestad del aire externo, afuera de nosotros, pero están siendo oprimidas y nos están llevando a ese territorio que tenemos problemas de no vencerlo.
Pero la situación es de que sí hemos recibido todo poder en Cristo sobre todas esas cosas. El problema es de que no sabemos cómo deshacernos porque no hemos identificado esta potestad que está allí afuera y pensábamos que era adentro. Y estábamos tratando de controlarnos, estábamos tratando de mejorarnos. ¿Me entiende? Pero no es eso, es la potestad que hay, esta identidad que está fuera de nosotros, que nos quiere llevar a hacer, nos arrastra a hacer las mismas cosas o los mismos problemas que teníamos cuando estábamos sin Cristo. Pero tenemos que reconocer, mis hermanos, y es por ello que aquí es importante reconocer nuestra identidad en Cristo. ¿Ok? Nuestra identidad en Cristo. ¿Ok? Para terminar, mis hermanos, yo sé que ya me faltan unos minutos. Vayamos a Colosenses nuevamente. Colosenses nos habla lo mismo. Pablo, todas estas cartas son Efesios, el libro de Efesios, el libro de Romanos, todos son cartas de Pablo. En el libro de Colosenses, en el capítulo 3, nos dice bien claro. Efesios, Colosenses son libros mellizos, podríamos decir, paralelos, que cada uno de nosotros necesitamos tener ese conocimiento. Empezando el versículo 1 en adelante, vamos a leer rápidamente. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Okay? Aquí obviamente, cuando dice, si pues habéis resucitado, está hablando de nuestra salvación. Está hablando de nuestro nuevo nacimiento. Está hablando de que hemos sido perfeccionados. Está hablando de que hemos sido redimidos, hemos sido santificados. Como dije antes, todo esto significa lo mismo. ¿Ok? Entonces, aquí nos habla, si habéis resucitado con Cristo. Si habéis resucitado con Cristo. O sea, y lo mismo, ¿ok? Por ejemplo, Colosenses, que estamos viendo ahora, pero Colosenses 1:27. ¿Ok? Este misterio lo vamos a estudiar el próximo estudio, acerca de nuestra herencia, la gloria de la herencia en los santos. Nos habla de que Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Eso también significa lo mismo. Cristo en vosotros es lo mismo que hemos sido hechos, hemos sido creados, hemos sido santificados, hemos sido adoptados. Tiene el mismo significado. Entonces, regresemos entonces aquí al versículo 1 del capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Okay. Todos de acá, todos los que estamos aquí reunidos en este momento, los estoy viendo un poquito ahí por la pantalla, hemos resucitado con Cristo. Amén. Todos hemos resucitado con Cristo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Buscamos las cosas de arriba. No en el segundo piso, no en el tercer piso donde ustedes están. Estamos buscando las cosas de Dios. Meditamos en su palabra. Tenemos comunión con el Padre. Tenemos comunión con el Espíritu Santo. Estudiamos la palabra. O sea, nos envolvemos en todo lo que es espiritual, porque caminamos en el Espíritu. Dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque habéis muerto. Versículo 3. Esto es algo importante, mis hermanos, y en la cual hemos enfatizado una y otra vez. Eso es lo que dije al comienzo de esta prédica, de esta meditación, de que la vida de un cristiano no es mejorar, sino que es morir a lo viejo y vivir a lo nuevo. Y esto es precisamente lo que Pablo está diciendo acá. Dice, si habéis resucitado, okay. Nuestra resurrección es posible porque hemos muerto primero. Eso es lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no podía resucitar si Él no moría. Él tuvo que morir en la cruz y fue sepultado. Lo mismo nosotros, porque nosotros hemos sido bautizados en Cristo. Nosotros hemos sido crucificados juntamente con Él. Mas ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros. Y la vida que vivimos el día de hoy, la vivimos por fe en el Hijo de Dios, que se entregó y nos amó. Eso es Gálatas 2:20.
Y eso es precisamente lo que es. Lo mismo Pablo dice acá, que hemos resucitado y tenemos que buscar las cosas de arriba, donde está sentado Jesucristo a la diestra del Padre. ¿Por qué? Porque habéis muerto. Primeramente hemos muerto, mis hermanos. ¿Muerto a qué? A esa pasada forma de vivir, a ese viejo hombre, a esa naturaleza corrupta. Y ahora tenemos una nueva identidad. Hemos resucitado. Es una nueva criatura, es una nueva creación. Eso es quien somos. Eso es lo que quiere decir Pablo acá. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aquí este versículo 4 está hablando de algo escatológico aquí, y eso no lo vamos a estudiar en este momento. Entonces, ¿y ahí por qué? Porque hemos muerto primero y hemos resucitado ahora. Entonces aquí en el versículo 5 dice, haced morir pues lo terrenal. Haced morir lo terrenal. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo con estos hermanos en esta iglesia de los colosenses? Hay hermanos que también están caminando como los hermanos de Efesios, que están trastabillando, están patinando, como hemos acostumbrado a escuchar, en ciertas cosas de sus vidas. O sea que no están viviendo en plena victoria. Entonces, ¿qué es lo que Pablo les exhorta a estos hermanos? Porque este pasaje ya lo hemos estudiado muchas veces con ustedes, mis hermanos. Ustedes ya me imagino que se lo deben saber. Entonces, ¿cómo Pablo les exhorta a los hermanos? Les dice así como le dice a los hermanos en Efesios. Le dice, despojaos de ese viejo hombre. Despojaos de esa clase de vida, porque esa clase de vida no son ustedes. Ustedes han recibido, ahora son hijos de Dios, han recibido una nueva identidad en Cristo. Esa vida ya no les pertenece a ustedes. Esa clase de vida es de lo que quién eran ustedes cuando estaban sin Cristo. ¿Entienden? Entonces, ya no somos, nosotros no vivimos de esa clase de vida porque ya no somos esas personas quienes éramos nosotros. Ahora hemos sido redimidos, hemos sido regenerados en Cristo Jesús. Ok, quiero terminar con esto, mis hermanos. Quiero leer este versículo. Vayamos a Tito ahora. En 1 minuto, en 2 minutos termino. Vayamos a Tito. No he terminado de leer este libro de Colosenses porque es poderoso, porque ya lo hemos leído muchas veces, pero quiero leer esto de Tito, el cual tiene el significado parecido a Efesios, a Colosenses, porque esto es lo que dice Pablo también a Tito. Ok, Tito en el capítulo 3, versículo 3 en adelante. Aquí Pablo está hablando, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Okay. Esa es la clase de vida de que en una forma u otra yo creo que todos nos identificamos con esta clase de vida que nosotros éramos. Pero se da cuenta, nosotros ya no vivimos de esa forma, se da cuenta. Puede usted dar testimonio de que de todo lo que hemos aprendido de ahora de nuestra identidad, nosotros ya no vivimos de esa forma. Pero Pablo aquí admite de que ellos vivían así. Y yo creo que todo el mundo, porque todos hemos heredado esta naturaleza corrupta de Adán. Y ese es el resultado, esta clase de vida es el resultado de esa herencia que hemos recibido de Adán. Y por eso que todos vivíamos de esa forma. Pero gracias a Dios, mis hermanos, de que ya nosotros no vivimos de esa forma, porque entendemos de que esa forma de vivir es bajo el poder de las tinieblas, bajo el poder de esa naturaleza corrupta que heredamos de Adán. Ahora hemos nacido de nuevo, hemos muerto a todo eso
Y podemos decir, Señor, gracias por la muerte de Jesucristo. Porque si Él no muere, nosotros no podemos no nos podemos despojar y no podemos morir a toda esta clase de vida. Entonces, cuando entendemos de que hemos muerto, le decimos, gracias, Padre, porque yo ya no soy de esto, yo ya no vivo, nosotros ya no vivimos esta clase de vida que dice Pablo aquí. Y en el versículo 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, con toda la creación, con toda la humanidad, nos salvó. Okay. Nos salvó, ahí está nuevamente esa palabra, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Todas estas palabras que acabo de mencionar, por el lavamiento de la regeneración, está hablando del nuevo nacimiento, está hablando de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, está hablando de su crucifixión, muerte, sepultura y resurrección. Todo esto significa lo mismo. Está hablando del nuevo nacimiento, está hablando de adopción, está hablando de resurrección, está hablando de nueva vida, de nueva creación. Todo esto significa lo mismo. Versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Y podemos continuar estudiando, mis hermanos, porque Pablo, este es el centro de la enseñanza de Pablo, esta nueva creación. Y es por ello que hemos hablado una y otra vez, de que necesitamos nosotros pensar ahora que somos nueva creación. Ese tiene que estar en nuestra mente todo el tiempo, de que nuestra vida es una nueva creación, somos nuevas criaturas en Cristo. No estamos tratando de mejorar nuestras vidas, no, estamos aprendiendo a caminar como nuevas criaturas en Cristo. Y es por ello de que es importante por nosotros crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por la revelación de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos hablas directamente al corazón. Y yo oro, Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra pueda ser, Señor, de revelación y transformación para que nuestras vidas ahora puedan reflejar, Señor, quién nosotros somos verdaderamente. Que somos hijos de Dios, que podemos caminar ahora como nuestro Señor Jesucristo y no estar trastabillando con estas cosas que nosotros vivíamos antes de ser hijos de Dios. Gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia, por tu poder, el poder de tu Espíritu Santo en nosotros. Todo lo oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.